Comisión de Derechos Humanos del Congreso, trabajo con el diputado Temístocles Villanueva. Sí me gustaría dejar claro que pues, vamos a ver un movimiento social muy particular que me recuerda muchísimo mi tiempo de la universidad. Yo soy licenciado en Sociología y tengo una maestría en Política Pública de Género por el Colegio de México. El periodo en el que les quiero hablar es en la licenciatura. Cuando yo estaba estudiando había unas carreras optativas, una de ellas era la optativa de movimientos sociales, y movimientos sociales es una cosa muy interesante. A mí me gusta muchísimo el tema, puesto que los movimientos sociales como tal son la dinámica más progresista de la democracia. Es decir, los procesos históricos de izquierda realmente se gestan formalmente en las izquierdas, moviéndose como movimiento social. Y eso es padrísimo, puesto que en México hemos tenido diversos movimientos sociales que no siempre son tan apegados a la estructura ideológica del propio movimiento, como tal el movimiento LGBT. La diversidad sexual en México, bueno, y en el mundo ha existido desde siempre. Eso deben saberlo ustedes. Las personas homosexuales, las personas lesbianas, las personas transgénero y las personas transexuales o bisexuales han existido desde toda la existencia de la humanidad. Realmente no es una situación que sea nueva, no es una situación que fue causa de la modernidad, o alguna vez en un coloquio alguna vez me dijeron, parece que es idea de los europeos siempre traen estas ideas, ¿no? Y realmente no es así. Realmente la parte de la homosexualidad en particular, o el lesbianismo, son dos cosas, son dos elementos inherentes de la propia humanidad y del propio ser humano, ¿no? Se dice que existen muchísimas especies en las cuales existen los homosexuales, pero solamente en esta especie existe un movimiento de diversidad sexual. Estos movimientos de diversidad sexual son muy importantes para nosotros porque nos ayudaron a obtener derechos, aunque ustedes no lo crean. Muchos y muchas de ustedes heterosexuales y cisgénero se encuentran en una posición en la cual muchos de los derechos que ahora tienen son ganados por la propia comunidad LGBT. Y estos mismos derechos de la comunidad LGBT, de las personas LGBT, no son derechos que surgieron nada más por las personas LGBT, viene de la lucha feminista. Si nosotros como personas, como las mujeres en particular, en los 60 se da la revolución sexual, etcétera, esta revolución no hubiera existido, el movimiento LGBT tampoco hubiera existido en México. Ahora sí es bien importante dejarles en claro que en México el primer acontecimiento que sucede en el país con relación a la diversidad sexual es el movimiento de la redada. Se le llama el baile de los 41 o la redada de los 41. Este movimiento es prerevolucionario y es considerado por mucha parte de la contracultura mexicana y de los académicos de la contracultura mexicana como también una de las causas preponderantes de lo que fue la posterior revolución mexicana en el aspecto social. No obstante, no crean que el movimiento de la redada de los 41 fue liberador de sexualidad. Formalmente se encontraron a 41 hombres vestidos de mujer, 19 hombres gay y 21 hombres travestis bailando en una casa en la colonia ahora tabacalera. Antes se llamaba la calle La Paz, ahora se llama Ezequiel Montes la calle. Y ahí se encontraron y se dio aviso a las autoridades fueron a la casa a sacar a estas personas, a decirles que estaban cometiendo faltas a la moral. En ese momento tampoco había, en el código penal en el cual existía en la Ciudad de México, como tal en el Distrito Federal, tampoco se penaba la homosexualidad. Realmente en México nunca ha estado penada como tal la homosexualidad, porque en un periodo consideraban que la homosexualidad era parte nada más de la burguesía. Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta ahorita, porque voy a avanzar un poquito en el proceso histórico, que es súper importante y bien interesante. Decir que una persona era homosexual o lesbiana era decir que era una persona burguesa, era una persona que pertenecía a la clase alta, que no podían ser ideales de las personas de las clases medias o de las clases bajas. Era particularmente de las personas más leídas, las personas que habían estudiado en otros países, en particular en Francia y en el Reino Unido. Se decía que las personas que iban para allá regresaban y ya venían con el mal gay. Pero dentro de esta situación existió el baile de los 41. Se detienen estas personas, se decía que eran 42, estaba el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre se llamaba, y esta persona se le absolvió evidentemente para evitar cualquier tipo de
de escándalo, de malestar para el Estado, etcétera, porque sobre todo finalmente pues, era el yerno de Porfirio Díaz y en ese momento la dictadura ya estaba en sus últimos, ¿no? O sea, es bien importante que en este lugar se hable de un movimiento social que muy poco se habla en este país y no se habla, es decir, yo conozco muchísima gente del gremio LGBT que tienen los conocimientos de avanzada en relación al movimiento social LGBT, pero como tal, en los órganos académicos de la revolución, del historicismo mexicano, de los movimientos sociales, no existe esta dinámica que hoy en día se está discutiendo, ¿no? Posteriormente a eso, hay varios periodos del México que sí hay que retomar para poder construir lo que es la idea de lo que es lo LGBT. Ahora en la Ciudad de México es LGBTTI, ahorita se los explico. Cuando Diego Rivera, cuando Alfaro Siqueiros, etcétera, todos los muralistas mexicanos empiezan a trabajar de forma muy productiva, una forma como nunca antes se había visto en el país, resultó una situación en la cual ellos en varios murales que ustedes pueden encontrar, por ejemplo en la CEPA y en Santo Domingo, hay murales donde hay uno en particular que se llama La Orgía de Diego Rivera, donde atestigua cómo los burgueses eran homosexuales, es decir, Diego Rivera era una persona homofóbica, pero no era una persona homofóbica como ahora contamos, como, por ejemplo, con gobiernos como el de Bolsonaro, etcétera, no. Era una situación que en lo particular para los revolucionarios representaba una falla en la guerra, en derrocar a la burguesía. Era un enemigo del proletariado el ser homosexual, porque el ser homosexual, como repito, era un vicio. México pasa por todas estas coyunturas, evidentemente, que trastocaron completamente a la sociedad, es decir, en particular el corporativismo me quiero referir. Este corporativismo que empieza a insertar a todas las instancias revolucionarias o de trabajadores dentro del sistema estatal, pero no entran las mujeres, no entran las personas con discapacidad, no entran las personas LGBTI, es decir, estos sectores que antes eran considerados minorías, pues evidentemente no iban a entrar. Aquí la democracia y la revolución la habían ganado los hombres blancos, evidentemente, poseedores de tierras en muchos aspectos, y si no eran poseedores de tierras, siquiera así las pelearon durante el proceso revolucionario. Cuando sucede esto, se hace a un lado toda la idea de que la burguesía, pues, va avanzando, la progresividad en México es muy alta, me gustaría, ahorita no tengo pila, pero ahorita a ver si pueden pasar el cable por allá. Sucedió que llega en un periodo histórico, se los voy a resumir, voy a tratar de ser muy corto, muy ejecutivo, porque sí es bien importante la parte del movimiento social como tal. Durante el periodo del exilio español, llegan nuevamente una corriente de catolicismo imperante en México que no permite nuevamente que las mujeres obtengan los derechos que se solicitaban en esta época republicana. Ahora, 1952 fue cuando existe el voto femenino, 1953, perdón, fue cuando existe el voto femenino, y el voto femenino ayuda muchísimo a que las identidades sexogenéricas empiecen a tomar relevancia. Ojo, no como trans. Antes no eran trans, antes a veces les decían vestidas, no era considerada una situación en la cual, aquí era hombre o mujer, el sistema binario de género, pero los hombres gay y las mujeres lesbianas comenzaron como que a tomar una franca posición en el país. ¿Qué sucedió después? Posterior al exilio español, se empiezan a insertar nuevos pensamientos, nuevos modelos de pensamiento en los cuales la liberación sexual formaba parte de la contracultura de esos tiempos. Ahora recordemos, México no es un país occidental, México es un país occidentalizado, y en este mismo sentido, México retoma muchísimas prácticas de otros países en materia de derechos sociales. Los derechos sociales en México realmente son más o menos novedosos como tal. 1990 se da la primera CNDH, 1993 se da la CDHDF, que ahora es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tuvimos bien aprobar en este Congreso la ley de esta comisión, y estas son las comisiones que se encargan de reproducir los propios sistemas nuevos de las representatividades identitarias que no son heterosexuales, que no son cisgénero. Cisgénero quiere decir que yo nací con un pene, se me identifica inmediatamente como hombre, y yo me identifico como hombre. Transgénero es una persona que tiene el órgano genital contrario al que su identidad le marca. Es decir, hay que tratar de separar, para poder avanzar en la parte del movimiento social, hay que tratar de separar qué es lo que sucede con la identidad y qué es lo que sucede con la orientación.
Nuestra orientación sexual es ser heterosexual, ser homosexual, ser lesbiana, ser bisexual. Y nuestra identidad de género es ser transgénero o ser cisgénero. Es decir, transgénero no corresponde mi cuerpo a la identidad con la cual yo me siento identificado o identificada. En esta situación, en esos tiempos, pues jamás por acá les pasó por la mente decir, pues hay una persona transgénero, el término ni siquiera existía. Posteriormente empiezan a existir nuevos elementos del propio movimiento feminista que impulsan a las identidades LGBT a existir, a hablar por sí mismas. Fue en 1971 cuando empieza el primer colectivo LGBT aquí en México, y en 1978 se da la primera marcha LGBT. Esta marcha no salen como tal para exigir derechos para los homosexuales, sino salen en respaldo a los 10 años del movimiento estudiantil de 1968, el primer contingente gay, y la organización, el movimiento de esos tiempos se llamaba Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Este Frente Homosexual de Acción Revolucionaria fue uno de los movimientos más esenciales para poder desarrollar cualquier tipo de derecho en materia LGBT. Después del FAR viene también otro movimiento que es de puras lesbianas, Soy Cabez, viene otro que es Lambda, etcétera, y se empiezan a crear muchísimos lugares. Ojo, esto no quiere decir que estaba permitido, eran todavía víctimas de racias, eran todavía víctimas de detenciones arbitrarias, sobre todo los hombres homosexuales o las personas transgénero, las que estaban ahí, las que se vestían, iban a los bares, etcétera, y evidentemente pues las levantaban por faltas a la moral. Cabe destacar que sigo insistiendo en que no hay ninguna norma dentro del Código Penal o dentro de las leyes mexicanas que estén prohibiendo la manifestación contraria a tu género. Es decir, no está prohibido ser homosexual, no está prohibido ser trans. Sin embargo, fueron víctimas de un completo asedio policial completo durante todo ese periodo, y ese periodo continúa existiendo, pero ahora en menor medida, ¿no? Creemos que el periodo como tal acaba en 1991, más o menos aproximadamente, cuando deja de haber estas persecuciones en masa. Los movimientos LGBT formalmente empiezan a diseminarse por todo el país, a construirse una agenda de decir, nosotros lo que queremos nosotros lo que queremos es visibilidad, que nos vean, que existimos. Eso es lo que en su mayor medida los movimientos sociales a veces apelan, ¿no? No nada más a la justicia social, sino a la representatividad de dónde soy parte. Lo que sucede después, 1980, llegan los 80 en el país, y la epidemia del SIDA golpea a México. Ustedes bien saben que la epidemia del SIDA golpea al mundo, por supuesto, pero en México vivíamos una crisis económica que no se le dio la atención necesaria al VIH cuando apareció para poder hacer una completa atención, ¿no?, de la pandemia. Cuando sucede lo del VIH, estos grupos organizados que habían existido en los 70, etcétera, que decían, nosotros ya tenemos mayor visibilidad, ya siquiera nos dejan entrar a un lugar, ¿no? O sea, nos podemos besar en la calle y tal vez se nos quedan viendo raro, pero pues ya no nos dicen nada. Estos grupos empiezan otra vez a hacerse partículas, se empiezan a atomizar nuevamente. ¿Por qué? Porque la epidemia del VIH rompe con toda esta cohesión que habían construido el movimiento LGBT. Es decir, ahora hay un problema muchísimo mayor, se están muriendo, ¿no? Y en particular nada más los hombres gay. Ahí resulta que las mujeres lesbianas y por supuesto las mujeres trans, ahí resulta que también las lesbianas alrededor del mundo, Francia en particular, Estados Unidos, Reino Unido, tienen una respuesta inmediata en cuanto a sociedad civil. México apenas estaba teniendo una respuesta de qué es la diversidad sexual. El retraso en movimiento social podría haberse afectado evidentemente por el machismo o el patriarcado imperante en el país. Esa es una hipótesis, que la verdad es que todavía siguen discusiones y que me gustaría posteriormente pues, traerlo a colación, ¿no? Durante los 90 resulta que empiezan a haber nuevas organizaciones que atienden el VIH de manera directa. Se crea CONACIDA, se crea una política pública específicamente para hombres homosexuales. Aparecen por primera vez carteles donde decían, si tienes sexo con un hombre, protégete. Eso no existía. El Estado no hablaba de esta situación, el Estado no hablaba de la cuestión sexual y jamás iba a hablar, muchísimo menos, de la cuestión homosexual. Cuando resulta esto se dan cuenta que es un problema público y es un problema público que tiene que atender directamente
que tiene que atender directamente el Estado, porque bueno, ya existe una organización nacional, una organización de las Naciones Unidas que en 1990 retira del catálogo de enfermedades, la Organización Mundial de Salud retira del catálogo de enfermedades la homosexualidad. Ya hasta este año se retira la transexualidad del mismo catálogo. Entonces, lo que sucede aquí es que entonces empiezan a tomar más espacios. 1997, cuando empieza la verdadera transición democrática en el país, se obtiene una curul para la primera mujer diputada abiertamente lesbiana, y ella fue parte del PRD, ella estuvo dentro del PRD y estuvo ocupando una curul durante 1997, fue la primera mujer diputada, reconocidísima, pero también era la voz, el cue para decirles, nosotros también podemos entrar. Es decir, ya no es la misma situación que se estaba viviendo, ya es una situación que francamente nos escapa como país y que ahora más en este sentido requiere de nuestra completa atención. La comunidad de lesbianas y gays en particular, porque ojo, ya evidentemente existían las trans, evidentemente existían las personas trans, pero todavía no tenían esa visibilidad en los 90. 2001 empieza esta horda de matrimonio igualitario alrededor del mundo, los derechos fundamentales, los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, empieza a retomar otro eco, porque ya no estamos hablando nada más de la discriminación hacia personas negras, ya no estamos hablando de la discriminación hacia personas con discapacidad, hay convenciones que atañen esta situación. ¿Qué está sucediendo con las personas en donde más de 90 países está penado con la muerte, 1999, está penado con la muerte ser homosexual o cualquier práctica homosexual? Y en más de 120 países, evidentemente estaba penado con cárcel. Ojo, aquí en México seguíamos en la misma situación, no se discute el tema. Cuando llega Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México, tenemos un cambio completamente de paradigma en todo el país. Y digo de paradigma directamente porque la Ciudad de México siempre ha sido un baluarte en materia de derechos y progresivos. No, entonces no te preocupes, ahorita yo me soluciono, gracias. Resulta que con Marcelo Ebrard está las sociedades de convivencia, se legaliza las sociedades de convivencia. ¿Y para qué es el matrimonio igualitario? Bueno, el matrimonio igualitario, como ustedes saben, no nada más es una unión que puede representar muchísimo simbolismo para la pareja o para las familias, pero pues también está normado por un código civil. Y el hecho de que yo me case con un hombre o con una mujer hace que si yo me enfermo y muero, pueda heredar la persona mis bienes, los que hemos construido a lo largo del tiempo. Es decir, no hay un balance de derechos entre los heterosexuales, las personas heterosexuales y las personas homosexuales y lesbianas. Ahora, estoy hablando ya del siglo XXI, ni siquiera todavía nos acerquemos a los derechos de las personas trans, porque seguimos en un momento en el cual las personas trans siguen siendo las jotas o las peluqueras o las que cantan o imitan, etcétera, ¿no? Ellas no tienen derechos como tal y es una desgracia realmente. Cuando sucede este avance, empieza a haber el golpeteo de organizaciones de la sociedad civil que vienen desde el movimiento social de los 70 aproximadamente, y estos movimientos sociales retoman tanto la bandera como las mismas consignas que se pelean en todo el mundo. Es decir, lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en este país es, nosotros tenemos un retraso brutal en materia de protección en VIH, derechos sexuales y reproductivos, materia política, obviamente, en la representatividad política, en la representatividad como homosexual dentro de un partido, por ejemplo. El hecho de votar y ser votado debería de ser exactamente la misma situación. Y lo que hacen estas organizaciones de la sociedad civil es pelear por los mismos derechos que se están peleando en todo el mundo, es decir, vamos a empezar a solicitar el matrimonio igualitario, y no nada más el matrimonio igualitario, la capacidad de nosotros como pareja de adoptar. Para muchos de ustedes podrán, y si quieren al final podremos dialogarlo, para muchos de ustedes esta posibilidad de adoptar representó un cambio brutal en todos los sentidos. A mis compañeros siempre les digo, seguramente cuando se aprobó el matrimonio, la adopción, toda la gente pensó, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Los niños se van a hacer gays, o los van a molestar en la escuela, o todo esto. Y este fue un debate que francamente a la Asamblea Legislativa, entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues despertó conciencias. Y decir, ¿qué es lo que sucede ahorita? Lo que vamos a hacer es empezar a hacerle caso a la comunidad LGBT. Ojo, para este entonces también ya tenemos una marcha del orgullo que camina desde hace 43 años, ya tiene 43 años la marcha del orgullo. Pero esta marcha del orgullo
el hecho de que la gente la tome como carnaval, el hecho de que la gente la tome como fiesta, etcétera, le quita seriedad al asunto. Y esto no debería quitarle seriedad al asunto, porque todas las formas de protesta y todas las formas de movimiento social son formas legítimas de exigir derechos. Nosotros vemos, por ejemplo, a las personas de los 400 pueblos desnudarse. La situación con los 400 pueblos evidentemente data de tiempo atrás, con las comunidades, hablar de la APO, hablar de todo el camino democrático que sufrieron los pueblos del sureste de México, y de alguna manera la gente pues decía, pues están bailando desnudos en frente del Senado o en Reforma o etcétera, y esa era una manera válida de la protesta, esa era una manera completamente legítima de exigir derechos. Esta misma situación pasó con la comunidad LGBT. Esta misma situación que puede parecer, y francamente puede parecer a veces absurda, lo que les voy a decir es que el primer movimiento LGBT en la historia del universo, bueno, la historia del planeta Tierra, sería en Stonewall, en Nueva York, 1969. Pues ya estaban cansadas las trans, porque las trans iniciaron el movimiento y estaban cansadas de que llegaran los policías, de que las sacaran, de que las extorsionaran, de que les hicieran y dijeran, etcétera. Y pues dijeron un día, un 28 de junio, dijeron, ¿saben qué? Ya, agarraron un ladrillo y las primeras 2 personas trans aventaron los ladrillos y empezaron esta batalla que duró más o menos una semana entre la policía de Nueva York y la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque allí es el inicio de como tal lo que se llama el movimiento de liberación homosexual. Está dividido en 3, pero realmente no me gustaría entrar en 3 porque es muchísima información, pero lo que sí les puedo decir es que México es lo que adopta. Si ustedes recuerdan, las marchas del orgullo LGBT alrededor del mundo son aproximadamente por mayo, junio o julio. Es para conmemorar los años también de Stonewall. Se conmemoran estos años de Stonewall y Nueva York obtiene más derechos en esta situación. Las personas en ese entonces que participaban en el movimiento LGBT pues venían e iban. Afortunadamente había personas que tenían dinero para salir del país y traían panfletos, traían carteles, traían trípticos, etcétera, de lo que era el movimiento de liberación homosexual en otros países. De hecho, hay un Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en Francia. Allá existe el primer FAR. No, nada que ver con el mexicano, tuvieron contacto, pero después nada que ver el mexicano y el francés. Y en este contexto lo que hicieron fue retomar algunas de las ideas de reconocimiento público, que era lo que finalmente y fundamentalmente estaba exigiendo el movimiento social de la época. Cuando en el 2000 nosotros, y yo sí me gustaría decirles que en el 2000 hay que hablar muchísimo del nuevo milenio, porque el nuevo milenio fue el transformador de todo el paradigma LGBT en el mundo entero. Entonces, cuando en México empieza esta oleada, a que no adivinan más o menos qué estado fue, digamos, la Ciudad de México de lado, la Ciudad de México no cuenta, ¿cuál fue el estado que dijeron, pues vamos a empezar a legalizar más o menos como que el matrimonio igualitario? Pues fue Coahuila, uno de los estados del norte. ¿Por qué? Porque Coahuila, como muchos otros estados posteriormente, se empezaron a dar cuenta que el funcionamiento de amparos ante el registro civil ya era inútil, un desperdicio de dinero, porque iba yo con mi pareja, hombre, le decía, buenas tardes, me vengo a casar, y obviamente la juez o jueza decía, no te puedes casar porque pues no hay un vacío legal, ¿no? O sea, no está permitido que se casen 2 hombres, o estrictamente en materia de procedimientos civiles te dicen el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Lo que hacían las personas entonces empezaron a ampararse en varios estados de la República. Y entonces de repente la Suprema Corte dijo, ya no vamos a estar recibiendo amparo tras amparo tras amparo tras amparo del mismo tema. Necesitamos establecer un lineamiento jurisprudencial que diga en México es ilegal, no está permitido prohibirle el matrimonio a las personas del mismo sexo, no pueden hacerlo. Aún hay estados que desacatan esta jurisprudencia, sin embargo, con un amparo suele caminar así, inmediatamente el estado se ve obligado a dialogar la posibilidad de legislar en materia de matrimonio igualitario. La identidad trans es un poco más complicada. ¿Cómo convencemos a las personas, y en particular a las personas de ultraderecha, si quieren verlo, de derecha realmente, con personas, o dejémoslo en conservadores como tal, las personas más conservadoras en materia de identidad sexual? ¿Cómo convencemos a las personas de que uno nace con pene, pero no se siente hombre? ¿O cómo convencemos a las otras personas que una nace con mujer, pero no se siente mujer, se siente hombre? O sea, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo te digo a ti que lo que yo tengo no es que a mí me gusten los hombres, no es que a mí me gusten las mujeres, es que yo no me siento con la identidad que me asignaron al nacer?
Y esta fue la discusión más efervescente que hubo en el Congreso con base en esta cuestión de la identidad de género. ¿Qué es lo que estamos dialogando? Si permitimos que las personas se sientan mujeres o hombres, no, estamos dialogando que el trámite de cambio de acta de nacimiento sea completamente un acto administrativo, de llegar y decir, nada más necesito cambiarme de Juan a Juana. Y lo estoy poniendo de una manera muy burda. La situación está en que si no hubiera sido por estos movimientos sociales en materia de identidad sexogenérica, no se hubiera dado como tal la posibilidad de discutir en los congresos, aunque sea locales, la existencia de estos grupos minoritarios. El día de hoy yo traje unos libros por ahí, que la coordinación está, o sea, es coordinación junto con el diputado que hicimos de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual presido, y en este libro nosotros hacemos un recuento desde las primeras legislaciones en materia de diversidad sexual en la Asamblea del Distrito Federal y luego en el Congreso de la Ciudad de México. Va a haber libros, creo que sí tenemos el número suficiente. Durante todo ustedes van a poder ver en el libro, no vengo a promocionarlo, no crean que vengo así como a hacer nada de eso, pero sí es bien importante que lo conozcan para que sepan que el libro data todo el movimiento LGBT dentro de la Asamblea Legislativa y dentro del Congreso de la Ciudad de México. ¿Y por qué reconocer esto? Porque no hay estudios, repito, de movimientos sociales que identifiquen a la identidad sexogenérica como una que exigió como tal derechos y los ganó. Ahora en día está muy en boga hablar de las infancias trans, ahora en día está muy en boga hablar de los derechos de las personas trans, pero hay un trasfondo radical y muy fuerte que tiene que ser estudiado. México es un país que en su mayoría, en su identidad colectiva cultural, tiende a caer a veces en el pensamiento autoritario, ¿no? En el pensamiento de decir no podemos cambiar las cosas, porque a mí hace mucho me decían, es que México no está preparado, ¿no?, para el matrimonio igualitario. Yo decía, es que, ¿cuándo va a estar preparado para el matrimonio igualitario? ¿En qué momento nos vamos a sentar y decir, ya está preparado? O sea, ¿cuál es el momento en el cual el semáforo nos diga verde? No existe. La sociedad no tiene un semáforo. Y los movimientos sociales tampoco. Existen movimientos dentro de la comunidad LGBT que son movimientos también incluso de guerrillas. Movimientos dentro de la diversidad sexual que tienden a ser violentos alrededor de todo el mundo, como los hay movimientos anarquistas, como los hay movimientos de feministas radicales, etcétera. Es decir, la ultraizquierda, de decir no reconoce nuestros derechos, pues nosotros los obtenemos a como de lugar, ¿no? Había un meme muy famoso que decía, él me llamó maricón y yo le llamé una ambulancia, por la cantidad de violencia que emitían estos movimientos sociales como tal hacia las personas que no reconocían la identidad sexogenérica de otros. El movimiento LGBT en México ha estado plagado de divisiones, de escenas y de personajes. Personajes que, por ejemplo, a veces tienen muchísimo que ver con lo que nosotros como sociedad hacemos y no nos damos cuenta. En mi tesis, y es una realidad, hablaba yo de Juan Gabriel. Juan Gabriel en un país patriarcal, Juan Gabriel en un país machista, se vistió con un traje de mariachi rosa. Esta situación mueve completamente el paradigma del mexicano al decir, todo el mundo aquí estoy seguro que sabe una canción de Juan Gabriel. Y evidentemente saben que Juan Gabriel, pues creo que no era muy heterosexual. Entonces, la onda está en que nosotros como movimiento los movimientos como tal empiezan a construir sus propios referentes. Y sin estos referentes que a veces no estaban fuera del closet, no existieron, no se pudieron haber dado los movimientos. Carlos Monsiváis era uno de ellos. Carlos Monsiváis era un hombre abiertamente gay, pero que decían, yo no quiero que me citen, yo no quiero que me digan como el gay de México, porque no era el objetivo, pero todo el mundo sabía que era gay. Cuando lo velaron en Bellas Artes tenía una bandera del arco iris, tenía una bandera de la UNAM, tenía una bandera de México y una bandera del arco iris. Y estas identidades, estos referentes que construyeron las sociedades y en particular nuestra sociedad mexicana, no son referentes que nada más se hayan dado porque se dieron así como así. Son referentes que tuvieron la posibilidad de hacerlo gracias a movimientos atomizados, repito, de decir, yo me estoy encargando de la lucha por la identidad de las personas trans. Yo me estoy encargando de la lucha porque ya no haya más infecciones por VIH. Yo me estoy encargando de la lucha de las mujeres lesbianas. Y esta idea central del movimiento social se siembra sobre todo en como tal el referente. Y el referente aquí, por ejemplo, no pudo haber llegado a ser Diego Rivera como tal para la revolución proletariada, sino tiene que ser una persona, un par.
En este sentido existieron muchísimas cabezas, y esas cabezas hoy en día son muy consideradas para el establecimiento de nuevas prácticas LGBTTI. Uno de ellos es el cronista Salvador Novo. Salvador Novo era una persona abiertamente gay también, un gran diplomático y una figura eminente del país, ¿no? Y Salvador Novo nunca se escondió del closet, en el closet. Salvador Novo todo el mundo sabía que era. Hay un libro padrísimo de Carlos Monsiváis donde estrictamente dice cuáles son los nombres, los apodos que les daban a los intelectuales de la época, grandes intelectuales como Carlos Pellicer, como Javier Villaurrutia, porque tenían apodo entre la comunidad LGBT, entre los contemporáneos, eran homosexuales, ¿no? Y este mismo sentido era de reconocernos, apropiarnos de la propia palabra, como decir joto, y decir yo soy joto, y yo me apropio de esta palabra para que no me ofenda. Es exactamente lo mismo que hacían los contemporáneos, o en particular Salvador Novo, y sin darse cuenta. Y estos son los ejercicios de movimiento social que a veces no se perciben a simple vista, pero que existen. En ese sentido, y sí quiero ponerle un alto a esta parte del movimiento social, porque el mensaje como tal del diputado Temístocles es que ahorita estamos dictaminando una iniciativa de infancias trans, el reconocimiento de las niñas y niños que son transgénero. Sí les voy a explicar un poquito la diferencia entre ser transexual y transgénero. La persona transexual como tal ya tiene una modificación corporal o ya toma algún medicamento para cambiarse al género con el cual corresponde su propia identidad. La persona transgénero solamente podría ser una persona como yo, barba, bigote, que tiene actitud un poco más masculina, pero que dentro me gustaría que me llamaran Rosa y yo me siento mujer. Y yo no he hecho ningún cambio. Esa es la diferencia entre ser transexual y ser transgénero. Nosotros ahorita tenemos un gran dictamen en el Congreso de la Ciudad de México, un dictamen que está hablando de las niñas y niños que gracias a la transfobia institucional que existe en las familias, en los gobiernos, en las iglesias, estas niñas y niños no pueden ser libremente identificadas con la identidad que ellas y ellos sienten. Y uno diría, es que los niños pues, no pueden decidir, ¿no? O sea, un niño se tarda 1 hora escogiendo un helado, un niño tarda 3 horas para ver qué va a decidir ver en la televisión, pero créanme que yo en lo particular puedo decirles que yo no elegí ser homosexual. Y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes, no sé quién sea homosexual y heterosexual y no es de mi incumbencia, pero estoy seguro que su identidad de género, su orientación sexual, tampoco la eligieron. Que nunca pasaron por un periodo en el cual dijeran, híjole, creo, ya desde niñito chiquito, creo que yo ya soy joto, o creo que yo soy heterosexual. Creo que no va por ahí, ¿no? Creo que nosotros no lo elegimos, simplemente lo descubrimos. La situación con las niñas y niños trans no es una situación diferente por completo. Son niñas y niños que desde el momento en el que nacen con un pene o con una vagina, se les atribuye directamente el ser hombre o mujer. Y no funciona así la diversidad humana. La diversidad humana no son un sistema binario. No somos hombres y mujeres y párale de contar. No somos orientaciones nada más homosexual o heterosexual y párale de contar. Hay una gran gama. Y en esta gama entran los niños por los cuales los movimientos sociales apelaron en algún momento para su propia protección y empoderamiento. Nosotros contamos ya con una constitución de avanzada, una constitución que reconoce la identidad sexogenérica, la orientación sexual, características sexuales y expresión de género de manera puntual. Te dice, existen las personas LGBTTI y tienen derechos exactamente iguales y tienen espacios ganados y son un grupo de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque han sido históricamente relegados. Sobre esta misma dinámica va la misma iniciativa del diputado Temístocles. Antes de venir para acá yo platicaba con él qué es lo que sucede, ¿no?, con el movimiento social LGBT, o sea, en qué momento se perdió o en qué momento, qué está haciendo ahorita, ¿no? Y así como muchas personas se sumaron del movimiento en la lucha contra el VIH, hoy se están sumando para el reconocimiento de las identidades trans, identidades que les dije, como hace rato, no se legislaron hasta aproximadamente 2007, habiendo existido siempre. Y eso nada más aquí en México. En otros países eso no existe. Hay otros países que, por ejemplo, está prohibido ser homosexual, pero sí está permitido cambiarse de género. Hay países en los que te dicen, el Corán es muy claro, aquí, si tú quieres ser homosexual, tienes que ser mujer.
Entonces las personas homosexuales se ven en la disyuntiva de, a ver, yo no tengo problema con mi identidad de género, yo tengo problema con mi orientación sexual. Y le dicen, bueno, pues es que tú no puedes ser homosexual. En este país o eres hombre o eres mujer. Y a ellos los consideran un tercer sexo, ¿no? Y decir, te tienes que operar porque te tienes que operar para vivir libremente. Y si no te gusta, bueno, pues entonces el Código Penal sí te sanciona, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, en los cuales es imperativo incluso ser homosexual. Perdón, estados, ¿no? Perdón, pequeños municipios, como por ejemplo en Oaxaca nosotros contamos con las muxes. Las muxes, el tercer género oaxaqueño, zapoteca completamente, que son identificadas como muxes, no son hombres, no son mujeres. Para ellas sí existe un tercer género, hay un reconocimiento pleno de derechos en la región del Istmo de Tehuantepec para reconocerlas. Es decir, las sociedades como tal, y sí lo digo abiertamente, las sociedades son completamente, yo no lo veo como una sociedad cíclica, lo veo como una sociedad en progresivo avance. Y mientras vayamos avanzando en esa misma sociedad, el reconocimiento de identidades puede ser muchísima mayor. No podemos ceñirnos a que nada más exista una sola identidad, una sola orientación, porque el hecho de hacer eso es retroceder muchísimos años en la búsqueda de derechos de muchas personas. Como bien les decía, en la Constitución están los grupos de atención prioritaria, que ahí son las personas con discapacidad, las personas afrodescendientes, las mujeres indígenas, las mujeres como tal, etcétera, etcétera. Y de entre estos grupos está lo LGBTTI, ¿no? Que ahora es lésbico, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Y hay muchos países donde ya cuentan otras letras. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento, esa misma lucha que se dio en su momento, fue reconocida ampliamente por los espectros políticos y culturales de las sociedades. Y en México no está haciendo una diferencia. Me gustaría sí cerrar, porque no sé si hay preguntas, y si no hay preguntas, bueno, pues ustedes sabrán, pero sí cerrar diciéndoles que en este proceso de movimiento social como tal, del movimiento de construcción de una nueva identidad en el gobierno, en esta nueva arquitectura institucional que cuenta la Ciudad de México, la voz de los movimientos sociales no ha sido en ningún momento ignorada, ha sido completamente escuchada. ¿Por qué? Porque de alguna forma faltan muchísimos pasos para muchas identidades, muchas orientaciones, faltan para muchas personas de atención prioritaria, ¿no? Falta muchísimo reconocimiento, por ejemplo, para las mujeres rurales, ¿no? Para las mujeres migrantes como tal, ese reconocimiento en política pública, que sea interseccional, ¿no? Que considere a las mujeres en su espectro completo, mujer, niña, indígena, trans, etcétera, con discapacidad, etcétera. Hay un avance altísimo, pero también hay muchísimos obstáculos todavía. Formalmente, México continúa siendo un país altamente homofóbico. México continúa, y la Ciudad de México también. México como país es el segundo lugar a nivel mundial por crímenes de odio contra homosexuales y trans, bueno, por homofobia, por las fobias, y la Ciudad de México representa el número 1 en el país. Dicen, es que aquí hay más. No, no es que aquí haya más, es que aquí hay más visibilidad de las personas. Y aquí la gente, hay una pluralidad de opiniones muy chida, la verdad. En la Ciudad de México apelamos a una gran diversidad de opiniones. Aquí se puede manifestar el Frente Nacional por la Familia con toda libertad. Pero una cosa es que se puedan manifestar y otra cosa es que intenten imponer una ideología de odio que no permita los derechos para las personas que los ganaron durante muchísimo tiempo. Ya para cerrar, realmente el libro que les traigo, que ahorita a ver si se los pueden entregar, no sé cómo esté la entrega, se llama La Larga Marcha LGBTI, es un libro de obsequio, es un libro que edita el Congreso de la Ciudad de México para hacer un reconocimiento a los 41 años de lucha. 41 porque es un número icónico para la comunidad LGBT, para nosotros los homosexuales en particular, yo soy gay, para nosotros es un número sumamente icónico en el país. Alguna vez ese número representó un anatema, una maldición, algo horrible, ¿no? Porque incluso en el ejército decían, no, que no sea 41, porque pues no, ¿verdad? Qué vergüenza que sea 41. Y hoy en día no es así. Hoy en día el número 41 nos representa, hoy en día el número 41 nos ayudó a reconocer que existieron los hombres homosexuales, que existen las diversidades sexogenéricas y que realmente somos parte de cualquier movimiento social, como el movimiento obrero, como el movimiento del Barzón, como cualquier movimiento que ustedes puedan reconocer de las izquierdas mexicanas. Existe también este mismo movimiento por la libertad sexual y la libertad de género. Muchísimas gracias.
No sé cómo sea la dinámica, no sé si alguien tenga preguntas, siempre en esta temática hay preguntas. Sí, 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 es que no sé. Perfecto, sí. Mientras le vas pensando las respuestas. Lo mejor de nuestros invitados es que siempre tienen algo interesante que decir, sobre todo cuando tienen conocimiento, tienen vocación, tienen causa por los temas que desarrollan y finalmente nos permiten ilustrarnos porque son derechos para todos. Aún siendo distinto, hay que reconocer la diversidad y llegar finalmente a la enorme conclusión de ser iguales en términos jurídicos, de oportunidades, pero diferentes en nuestra forma de ser y en nuestra persona, y que nos respeten como somos. Bien, mientras Alejandro da lectura a los comentarios y desde luego atenderá sus intervenciones verbales, quiero hacerles el recordatorio de próximas actividades nuestras. El próximo lunes 25 de noviembre, este lunes que viene, organizamos una conferencia sobre mujeres y revolución mexicana. Como ustedes saben, estamos tratando de destacar la participación de amplios grupos de población y bueno, básicamente las mujeres eran la mitad de la población en 1910, así que hay que ver de qué manera participaron. Estará presente una conferencista que ha acudido con nosotros en diferentes momentos, la doctora Ana Lau Jaiben, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, que pues tiene abundancia de estudios de género y tiene publicado junto con Carmen Ramos por parte de este instituto un libro que se llama precisamente Mujeres y Revolución, que pueden consultar en nuestra biblioteca. Nada más les aviso, y no quiero generar envidias, pero 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Chihuahua desarrollaremos una serie de conferencias sobre el centenario luctuoso del general Felipe Ángeles. Además de Emiliano Zapata, también hace 100 años fue fusilado Felipe Ángeles, que fue uno de los militares más prominentes, un militar de carrera, artillero, que dio importantes contribuciones a la revolución, particularmente al villismo, y luego pues, se lo echaron. Lo que sí, para que ustedes no digan, no podemos ir a Chihuahua a ver a lo de Ángeles, lo que sí, y esto es una actividad para ustedes, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre vamos a desarrollar el coloquio Fotohistoria de la Revolución Mexicana. Pueden ver la programación porque tenemos mesas a las 10, a las 12, a las 6 de la tarde. En 2 días, vean la programación, viene gente de primerísimo nivel. Gente que lleva 15, 20 años, como Rebeca Monroy Nash, que recibió el día de ayer el premio a la trayectoria Clementina Díaz y Obando, estará presente para desarrollar sus apreciaciones sobre la fotografía durante la Revolución Mexicana. Fotógrafos extranjeros que vinieron aquí a documentar la revolución, fotografías muy particulares. Recuerdo una ponencia sobre fotos de los ahorcados. Digo, el que lo hizo debe tener mucho hígado, ¿no? Pero para estar viendo fotos todo el tiempo de ese tipo. Pero solo les pongo esos ejemplos para que ustedes vean que la calidad y la diversidad de los temas va a estar muy presente en este coloquio Fotohistoria de la Revolución Mexicana. Están cordialmente invitados, ya lo saben, les recordamos y les recomendamos la consulta de nuestros acervos, que escuchen nuestros programas de radio sábados y domingos por las emisiones del Instituto Mexicano de la Radio, que le echen un ojo al Instagram, a ver qué les gusta, a ver qué se les pega, a ver qué comparten, y también la información que fluye a través de nuestras diferentes redes sociales, básicamente Twitter y Facebook. Todas nuestras actividades son gratuitas, les agradezco la atención, devuelvo el micrófono al conferencista invitado Alejandro Caballero. Muchísimas gracias. Voy a
Voy a también tratar de responder bien breve porque sí son interesantes las preguntas. La primera es, ¿qué opinas respecto de los retos que aún enfrenta la Asamblea Legislativa en cuanto a salud, discriminación, derechos laborales y sexuales de la comunidad LGBT? En especial, ¿cuáles creen que sean las deficiencias en materia de salud que urgen atender a nivel nacional? A ver, la Ciudad de México todavía tiene muchísimos retos. Uno de ellos, en primer lugar, es algo que yo siempre he apelado, que todavía no ha sido posible la vinculación interinstitucional. Es muy difícil, que sería el seguimiento a los crímenes de odio. Es decir, necesitamos un observatorio formalmente, necesitamos un mecanismo, un sistema que reconozca los crímenes de odio y que esos crímenes de odio sean congregados para poder entender cómo se va a estudiar y cómo se va a aplicar la prevención. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, pero esta es una organización social. Les repito, el movimiento social como tal ha hecho lo que no ha hecho el Estado, por supuesto, pero sobre todo en materia de diversidad sexual y de disidencia sexual. Ellos, lo que hacen es retomar la mayoría de la información que tienen en prensa, periódicos, radios comunitarias, televisión, internet, de dónde mataron a la gente, y recopilan un sistema en el cual dice, bueno, en 2016 hubo tantos asesinatos, entre 2000 tal y 2000 tal hubo tantos asesinatos, pero si ustedes se dan cuenta, el sesgo de información es altísimo. ¿Por qué? Porque no existen datos oficiales que te digan, no hay una fiscalía especializada en materia de crímenes de odio, no existe una fiscalía así. ¿Se puede emitir alerta por transfeminicidio? Sí, porque las personas trans, en particular las mujeres trans, son sumamente golpeadas por los crímenes de odio, pero no existe una institucionalidad para el reconocimiento de estos números. Entonces, creo que ese es uno de los retos que como tal, no lo diría como Asamblea Legislativa, más bien como Congreso, no lo diría como Congreso, pero sí como la materia pendiente para el gobierno de la ciudad. Dentro del Congreso de la Ciudad de México necesita, yo creo que un poquito más de representatividad como poder, como el poder legislativo de la ciudad, en decir, hey, estamos nosotros aquí, también tenemos voz, también tenemos voto, nuestras y nuestros representados también son LGBTI, y necesitamos que esas voces también entren dentro del Congreso. Es decir, aquí lo que se tiene que abrir, el mecanismo de parlamento abierto debe ser estricto también para los grupos de atención prioritaria. A decir, en cada ley que se está dictaminando ahorita, yo les puedo decir, yo empecé tomé protesta como secretario técnico el 9 de octubre del año pasado, cumplí un año este año, evidentemente, y durante este periodo yo saqué 3 leyes: la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o sea, del órgano autónomo, y la Ley del Sistema Integral. Modestia muy aparte, puedo asegurarles que son de las 3 leyes más progresistas que existen en el país en materia de representatividad en el idioma, en el lenguaje de género, en el lenguaje incluyente. Es decir, nosotros hemos avanzado altísimo en la Ciudad de México para el reconocimiento, pero por ejemplo, existe una ley existe una ley que se va a crear del sistema de planeación que mandata la Constitución. Necesitamos que esta ley del sistema de planeación tenga una visión interseccional. ¿Qué quiero decir con interseccional? Que esté cubriendo la parte de las necesidades de las personas indígenas, pero también la parte de las personas que son indígenas, pero también pueden ser homosexuales y a la par pueden tener una discapacidad. Necesitamos que las leyes sean completamente integrales e interseccionales. Esto creo que es un reto no nada más para el gobierno, para el Congreso de la Ciudad de México, creo que es un reto para todos los congresos locales en materia de armonización, en materia de derechos humanos, perdón. O sea, derechos humanos ya es reconocer estas identidades, ¿no? Creo que ese es lo más importante. ¿Cuáles crees que sean las deficiencias en materia de salud que urgen atender a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, la parte de la identidad de las personas trans. La expectativa de vida de las personas trans es aproximadamente de 38 años. Está por arribita de la edad media que vivíamos las personas. Entonces, la situación está en que las personas trans son asesinadas, se suicidan, tienen operaciones quirúrgicas no legales porque no tienen el acceso a servicios de salud de calidad, y por lo cual llega su corta vida a los 38 años. Ese es un problema público también. Creo que ese es un reto que tiene el país que legislar en materia de salud. Yo no le pondría atención a la parte como tal
yo creo que tendríamos que hablar del VIH. Uno podría decir, luego, cuando hablas de LGBT es VIH o SIDA. Yo creo que no es como tal la urgencia. Yo creo que aquí tenemos que reconocer como sistema de salud que las personas, luego dicen que los homosexuales somos muy promiscuos, pero pues hay 7,000 millones de habitantes y francamente nosotros no podemos tener hijos. Entonces realmente la promiscuidad yo no se la atribuyo como tal directamente a los homosexuales. Creo también que es necesario reconocer que las personas homosexuales, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, todos tenemos sexo sin condón. Y esta situación pasa todo el tiempo, en todos los lugares, en todas las orientaciones. Y el sistema de salud debe entender esto para decir, ok, sigamos dando los condones porque los condones tenemos que seguir dándolos. Pero también es entender el VIH para detener la propagación. Ya detener la propagación. ¿Cómo quieres detener la pandemia? Detén la propagación. No detener las transmisiones. La verdad es que la gente va a seguir teniendo sexo sin condón. Aquí, desde siempre y por siempre, en la eternidad del universo, de la Tierra. Entonces creo que esa es una urgencia también para poder empezar a dialogar en todo el país. Creo que eso, ojalá haya sido muy claro en eso. Voy a resguardar el anonimato, pero ojalá y sí se haya entendido. Creo que son dos materias principales en materia de salud, dos temas principales en materia de salud: la atención de las personas trans y, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual, que no son nada más de las personas LGBT, pero sí entender que la gente, pues, tenemos sexo sin condón y esto es algo que tiene que atender el Estado en sistema de salud. La siguiente es, voy a pasar esta acá. ¿Qué pasa cuando encuentras grupos en una actividad, dígase laboral, en una empresa, si no tienes esa ideología revolucionaria o no, y empieza el racismo por no serlo? Me dice, lo viví. Ahora, la onda está en que aquí en la Ciudad de México nosotros tenemos garantías ganadas cañón. Una de ellas es, por ejemplo, existen instituciones de avanzada en el país, en la Ciudad de México, que nos protegen, los instrumentos de derechos humanos. ¿De qué estoy hablando? De la Comisión de Atención a Víctimas, estoy hablando del Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hablo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y del Programa de Derechos Humanos. Es decir, tenemos un engranaje institucional en la Ciudad de México muy fuerte, muy estricto, muy enérgico en materia de derechos humanos. Se siguen violando, por supuesto. El problema ahí habla de la vinculatoriedad de los derechos humanos, ¿no? Pero la situación está en que esta pregunta que me hacen es, ¿qué sucede cuando encuentras una persona, quiero entenderlo de esa forma, que es gay o lesbiana o trans en la actividad laboral y no compartes la ideología? Bueno, finalmente, con mucho respeto, pues no se trata de compartir la ideología, no se trata de compartir que a la persona le gusten los hombres o le gusten las mujeres. Creo que va más bien en el respeto. Ni siquiera hablo de tolerancia, porque tolerancia no es el término apropiado para referirse a las otras identidades, a la otredad, pero sí decir, no podemos nosotros reproducir el mismo sistema que nos han estado imponiendo durante años y años de la identidad sexual. No podemos reproducir. Lo que les quería presentar era más o menos cómo está diagnosticado lo que es un estereotipo, un estigma y como tal la discriminación, ¿no? Y decir, aún en la televisión abierta contamos con personajes altamente homofóbicos o que se mofan de nosotros los homosexuales o de las lesbianas o de las personas trans, y estas mismas personas hacen que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro imaginario colectivo, pues empecemos a reproducir estas mismas situaciones. Creo que no se trata de compartir, creo que solamente se trata de compartir espacio, probablemente, no sé. Claro, ya, ok. Ujú. Ya, mira, te comento. Sí, sí, mira, te comento. Es una pregunta bien interesante porque hasta hace poco se empezó a hablar de la amplitud de los derechos humanos. Los derechos humanos a veces no nada más los viola el Estado, también los violan las instituciones que tienen poder sobre las personas. Y entre esas personas hay, por ejemplo, las empresas. En la dictadura argentina, en la última dictadura argentina, la empresa Ford de coches prestaba sus almacenes para secuestrar gente.
Ahí metían a los que agarraba la policía, los metían en los almacenes de Ford en las afueras de Buenos Aires, etcétera, y ahí los resguardaban y esperaban a que se murieran o los desaparecían. Hace poco hubo una discusión con un jurado argentino diciendo, a ver, aquí van a responder por violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque a pesar de no ser el Estado como tal, ustedes ejercen una cantidad de presión sobre el Estado y sobre las instituciones que tienen que responder por los crímenes que han estado cometiendo. Y como no nada más es una persona física, sino es un sujeto moral como tal, y este sujeto moral es transnacional y tiene todo el poder económico, pues entonces tienes que responder por todo lo que hiciste. La onda está que las empresas, por ejemplo en la Ciudad de México, si llegase a haber un acto así, hay instancias como estos instrumentos de derechos humanos que menciono, que sancionan a las empresas. La discriminación en la Ciudad de México está penada por el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal. Este artículo 206 dice que queda prohibida toda discriminación, y está tipificada. El problema es que es muy difícil agarrar a una persona por decir, oye, me gritó puto, lo voy a encarcelar, lo meto una denuncia. Es complicadísimo porque tiene que ser en primer lugar en fragancia. Tienen que agarrar a un policía y decir, sí escuché que te gritó puto, vamos al MP. Y metes tu denuncia y lo meten a la cárcel. ¿A quién van a meter a la cárcel? Así no se soluciona el problema de discriminación. El problema de discriminación se lo soluciona con una sanción administrativa. Decirle, ¿sabes qué? Cometiste un error garrafal que en esta ciudad no está permitido, por lo cual vas a tener que cumplir con tu proceso de sensibilización, tu proceso de profesionalización para tu empresa, tu proceso de resarcir el daño a la comunidad, etcétera. Si no existieran estos instrumentos, estaríamos completamente desprotegidos ante muchas cosas y ante el siglo XXI que nos está arrasando, ¿no? Formalmente lo que yo recomiendo siempre es que si hay, a ver, algo que nos quede muy claro, ustedes han visto las fotos de la Segunda Guerra Mundial, la gente que está en las barricas, los judíos que están en las barricas. Hay 3 sujetos en la fotografía. Primer sujeto es el sujeto que le toma la fotografía. Segundo sujeto es el sujeto que permitió eso. Y el tercer sujeto es el que tomó la fotografía. Es decir, aquí estamos hablando de la responsabilidad como tal, como una persona tercera, que por ejemplo yo estoy viendo que están discriminando a la otra persona, y si yo no hago nada es como haber yo tomado la foto y permitir que sucediese. Creo yo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer como personas conscientes de la diversidad social y humana, de retomar la posibilidad de decir, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar no está bien y en segundo está penado por ley. Y la situación está en que las personas que fueron discriminadas en este proceso, las personas que si el patrón o la empresa como tal lo discriminan de forma estructural, o si lo discriminan los compañeros de trabajo, hay sanciones para las personas y hay un proceso de conciliación para la persona afectada. Recientemente corrieron a un chavo de un hotel del centro porque tenía VIH, porque el chavo creyó confianza en sus empleadores y les dijo, bueno, ¿saben qué? Tengo que ir al hospital, me parece que fue así la historia, no recuerdo muy bien, pero es que tengo que ir al hospital porque yo vivo con VIH. Lo corrieron. Ahora, la onda está en que, a ver, no puedes tú despedir a una persona que vive con el virus. No puedes despedir a una persona por ninguna de las condiciones con las cuales vive la persona, ¿no? Y este chavo fue despedido. El chavo reconoció que había instancias, instrumentos que le reconocían y que le avalaban que el despido era injustificado y que tenía que haber una reparación del daño. Porque como tal es una víctima de derechos humanos, si lo quieren ver de esta forma, ¿no? Entonces requiere la reparación del daño y lo que va a hacer es solicitar a las instancias y los instrumentos que tenemos institucionalmente en la ciudad y en el país para que sancionen a la empresa o los particulares. Y eso es bien importante. Creo que ojalá haya respondido y si no, pues ahorita platicamos al final si hay algo más. Es conducente recurrir a la institución del matrimonio entre personas del mismo género cuando corresponde a un vínculo original heterosexual. Se ensayan formas de convivencia y unión distintas, afectivas, no matrimoniales. A ver, 2 cosas bien importantes. Mucha gente dice, pues es que es la unión natural del hombre y la mujer. Nada social es natural. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro nosotros como las personas. Nada que vemos aquí es natural. Las sillas no son naturales. La forma en que nosotros, la boca existe para comer, no existe para hablar. Hay cositas así, por ejemplo, que nosotros podemos percibir como lo original, lo natural, lo biológico. Pero la construcción como nosotros como personas no es natural. Nosotros le decimos árbol al árbol porque le pusimos árbol.
Pero el árbol como tal pertenece a otro tipo de mundo. No podemos juzgar un árbol porque nace torcido. Me recordó la canción Simón, y es bien interesante porque si es bien, retomemos eso. Nadie le puede decir absolutamente nada al árbol porque nace torcido, porque es una cuestión natural. Ahora, en la sociedad no es específicamente una cosa u otra cosa. Las sociedades se van moldeando, van transformándose. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo clarísimo que a veces a mucha gente le molesta, pero sí lo digo porque es tiene un sentido estrictamente sociológico. ¿Alguno de ustedes ha leído o visto la película El Perfume? ¿No? Probablemente habla la historia de un chavo, se llama Jean-Baptiste Grenouille, que nace en tiempos de la época medieval. Sí, creo que sí es el medioevo. Y de repente lo que sucede es que nace en un lugar súper sucio. Estamos hablando de Francia del siglo XVI, donde olía horrible, había peste, ratas, era insalubre por donde le veas. Y sucede una cosa bien interesante en el libro. La mamá tiene a Jean-Baptiste en un mercado. Lo que hace la mamá vendía pescado. Y entonces de repente se da cuenta la mamá que ya va a dar a luz. Se para, porque antes las mujeres daban a luz paradas, se para, se hace a un lado del puesto y corta el cordón umbilical, saca al bebé y avienta al bebé. Ajá. Es raíz del siglo XX que nosotros creemos en algo, raíz del romanticismo del siglo XIX más bien, que nosotros creemos en algo que es el instinto maternal. Es decir, el instinto maternal no es una cuestión natural. Ustedes ven a los perros, por ejemplo, las perras que amamantan a sus bebés, no es porque los quieran. Nosotros hemos construido esta imagen de los seres humanos, de que nos queremos entre seres humanos, de que nos cuidamos entre seres humanos, porque nosotros somos seres gregarios, pertenecemos a grupos y nos desenvolvemos en grupos. Y si no existieran estos grupos, ¿quién sabe cómo seríamos? Vean la historia de Tarzán, la historia realmente estas historias deberemos de compaginarlas, es decir, ¿qué es lo que sucedió acá y qué es lo que me puede suceder acá? ¿No? Ahora, no existía el instinto maternal, sino hasta más o menos el romanticismo europeo. Y decir, es mi mamacita, la cuido. También existe la imagen de la madre abnegada, en México, por ejemplo, de la madre con tantas vicisitudes que le están afectando la vida, etc. Esto mismo pasa con las cuestiones originales, orgánicas, biológicas o naturales. No son inherentes a la sociedad. La sociedad nosotros nos construimos, y si ahorita no queremos, por ejemplo, si ahorita le queremos cambiar de nombre esto que se llama en vez de vaso, violín, pues entonces si nosotros lo socializamos va a ser un violín. Y la naturaleza no le dio a esto la incorruptibilidad de ser un vaso. Nosotros modificamos ese mismo pensamiento. Lo que intento decir es que aquí el matrimonio es un constructo social que no pertenece no se crea para homosexuales ni para heterosexuales, se crea para grupos. Y ustedes podrán encontrar bibliografía en la cual los homosexuales también se casaban hace muchísimo tiempo porque lo permitían, porque finalmente somos seres gregarios y necesitamos pertenecer a otra persona, porque esa es nuestra necesidad como humanos. Esa necesidad sí es natural, sí es biológica, porque tenemos herramientas como Homo sapiens para poder comunicarnos y para poder organizarnos. Y eso es lo que sucede con el matrimonio. Sí es bien importante que entiendan, no existe un vínculo original heterosexual, porque no se trata de vínculos que sean originales o inherentes a la naturaleza. El matrimonio no existe en ninguna otra especie más que en la humana. El matrimonio como tal solamente existe entre personas, hombres, mujeres, pero humanos finalmente. Entonces, se ensayan formas de convivencia y unión distintas, efectivas, no matrimoniales. Sí se ensayan formas de convivencia y unión distintas. Muchos homosexuales, que son, como les decía, contrarios al movimiento general, dicen, pues yo no quiero ser como los heterosexuales. Yo no me quiero casar porque yo no soy heterosexual. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso homosexuales, dicen, yo no me quiero casar porque eso es para heterosexuales. Y muchos homosexuales lo dicen y lo reconocen. Igual lesbianas. Entonces lo que hacen es, finalmente necesitamos como sociedad y como personas ese vínculo con otra persona, y lo que vamos a hacer es, pues, ¿qué te parece si nos casamos en ayahuasca? No sé, no sé qué se casen, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? No sé, pues tienen muchísimas ceremonias, hay muchísimas ceremonias que están haciendo símil del matrimonio,
y que no son como tal el matrimonio bajo la ideología judio-cristiana. Y esta situación ayuda muchísimo porque dice, bueno, pues ya nos estamos desprendiendo de estas normatividades que nos impuso la sociedad y vamos a ganar nosotras. Ahora, finalmente, en el Código Civil no te puedes casar por ayahuasca o estas cosas. En el Código Civil es matrimonio ante un juez del registro civil y ya. Entonces, el matrimonio como tal, no necesitamos que Dios Padre nos bendiga, simplemente es decir, ven, firma acá, están casados y tienen los mismos derechos que todos los demás. Eso es lo que se apela en el matrimonio, no quién va a ser la mujer o quién va a ser el hombre, no quién va a tener hijos o quién va a dar a luz. Eso no existe, eso no pasa acá. Sí es bien importante que se entienda porque de muchas formas puede reconocerse, y ahí empieza cierta parte de homofobia, y no estoy diciendo que sean homofóbicos, estoy diciendo que a veces no entender que existe una diversidad magnífica de control social, no entender eso culmina en un pensamiento autoritario que puede declinar en una cuestión violenta. Eso es gravísimo, ¿no? Ojalá haya respondido, si no, pues también estoy al final. Existe el movimiento Tres Hommes Rendezvous, me imaginé que era ese, que sea trascendental. Seguramente, sí, seguramente debe existirlo. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque finalmente todo el tipo de contrato social que tenga con una persona puede ser poliamoroso o no. Es decir, lo que se refiere el compañero, si eres tú el que pregunta, no sé quién sea, se refiere a una relación de 3 personas, una relación de 3. Ese francés, la idea viene como tal de Francia. Toda la idea de las filias sexuales, etcétera, vienen de otros países, muchas de esas, ¿no? Por ejemplo, el leather, o sea, el cuero, todo esto viene de Estados Unidos o del Reino Unido. Y en esta que se refiere se habla al poliamor. El poliamor como tal es no tener una relación con una persona, sino tenerla con 2. Yo no podría, porque si yo no puedo conmigo mismo y no puedo con una más, jamás podría con una tercera. Pero la onda está en que si hay muchas personas, y conozco muchísimos relaciones de 3 personas que tienen una facilidad increíble para poder desarrollarse en sociedad, ¿no? Y que son hombre, mujer, hombre, 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 mujer, 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 o mujer, mujer, hombre, ¿no? Tiende a ser así, sí, y reconozco que pertenecen como tal al movimiento de lo queer. No es como tal ser la orientación sexual gay o lesbiana, sino es la posibilidad de compartir mi mundo con una persona independientemente de la orientación y del género que tenga, ¿no? No creo que exista un movimiento como tal, pero sí creo que existen como particularidades dentro de cada uno de los países, ¿no? Aquí si alguien está interesado, Alejandro, hay un doctor que habla de esto y que tiene una relación así, que siempre está abierto a recibir entrevistas. Es un gran tipo, Alejandro, iba a decir Alejandro Caballero, pero ese soy yo. Alejandro Ramos. Alejandro Ramos es un doctor, un psicólogo que atiende en su mayoría a las personas LGBT. ¿Por qué? Porque créanos, muchos LGBT nosotros dialogamos todos los días, nos levantamos y vemos esta representatividad heterosexual. Luego preguntan, es que ¿por qué hay tantas películas gays? ¿Y por qué siempre que los gays salen en el cine se acuestan entre todos? Pues porque nunca habíamos salido en el cine. Y porque todos los días vemos publicidad en la cual se están besando un hombre y una mujer, y tiene una niña y un perro y una camioneta, y todo es normativo. Y entonces nosotros, evidentemente, cuando tenemos algo así, la posibilidad de dialogar sobre nuestra sexualidad, que también es política, eso empieza a construir los referentes, los movimientos. Sí lo hay, en México probablemente no como tal, pero ahorita te dejo mis datos igual y podemos intercambiar información que yo tendré por ahí, así. Y pues básicamente esas son todas las preguntas, no sé si algo más, si no, pues les agradezco muchísimo. Ay, Dios. Ese es de parte del diputado Temístocles Villanueva, y pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por su escucha. Sí. Sí. Sí, grupo de atención prioritaria.
más fácil. LGBT, por ejemplo. Sí. Dale, te explico rapidísimo, breve, porque es muy breve también la respuesta y te voy a explicar qué onda, ¿no? El hecho de que exista una letra por cada orientación o identidad de género no es responsabilidad como tal de los constituyentes. Esto es un derecho ganado de los movimientos sociales. Si tú vas a muchos coloquios o foros o etcétera, dicen LGBT, saltan las trans. LGBTTI. Porque yo no soy lo mismo que un transgénero, y yo no soy lo mismo que un transexual, y yo no soy lo mismo que un travesti. Y las tres T's y la I tienen particularidades que tienen que ser atañadas de distinta forma. Es decir, la persona intersexual como tal es una característica sexual. La persona intersexual no es una persona hermafrodita. La persona intersexual se reconoce con dos órganos genitales que están dentro de su cuerpo y que cuando nacen las personas intersexuales, el doctor a su criterio dice, pues parece más un clítoris, entonces córtenle las gónadas de bebé. O parece más un pene, entonces córtenle los labios. Entonces, lo que hace el doctor es, a su criterio, construir su propia imagen de lo que él cree que es el bebé, que todavía no sabe ni expresarse ni nada, ¿eh? Y las personas intersexuales a la fecha, muchas personas intersexuales te dicen, a mí no me incluyas en lo LGBT porque yo no soy igual a la orientación o la identidad de género. Pero mi I sí tiene que estar en algún espacio. ¿Por qué? Porque yo sufrí el hecho de que no me dejaron escoger lo que yo me siento parte, mi identidad como tal, que corresponda con mi criterio sexual, con la cuestión de la genitalia, ¿no? Yo la mayor parte del tiempo siempre me refiero al LGBT, pero porque es como, el decir LGBT es lo internacional, todo el mundo dice LGBT, pero en México tenemos que hacer la diferenciación porque aquí fueron derechos ganados. O sea, año tras año tras año decir, es que primero le pusieron 2 T's, necesitamos otra T, ¿por qué? Pues porque faltan los travestis, porque los travestis no es orientación sexual ni es identidad de género, es una expresión del género. Entonces la situación está en que tiene que ser atañado directamente conforme a la lucha que solicitaron las personas. Creo yo que eso es súper padre porque es un derecho ganado de todas las personas de la ciudad. Es decir, si yo soy una persona de talla baja, pero ¿sabías? Hay muchísimas enfermedades que proceden de ser talla baja. Entonces hay uno en particular que es un síndrome, dice, yo quiero que se me reconozca mi síndrome, porque es un síndrome súper extraño y que tiene que reconocer el estado que existo y que tengo necesidades diferentes a la persona de talla baja que puede medir 1,45, 1,40. Es decir, no es el mismo. Y esta misma identidad, esta misma lucha de manifestación social es la que ha logrado que se incluyan dentro de nuestras normatividades las nuevas identidades que existen. Los indígenas, ¿por qué no decirle a todos indígenas? ¿Por qué a unos zapotecas, a otros nahuas, a otros no serranos? Pues porque no son lo mismo. Serán indígenas y pertenecen a pueblos originarios, pero las particularidades, la esencia, la identidad, la cultura, la diversidad cultural de ellos es completamente abismal. Es lo mismo que pasa con lo LGBT. Créeme que ni las lesbianas ni los gays, dicen que las lesbianas y los gays no se llevan bien. No es que no se lleven bien, es que las agendas son muy distintas. Ser hombre gay todavía me deja en un privilegio maravilloso a mí porque soy hombre, pero una mujer lesbiana la tumba inmediatamente porque es lesbiana y es mujer. Entonces, la misma identificación como tal, de decir yo soy una persona tal, y tener 4 identidades si quiero, esa es la que me tiene que proteger el Estado porque existo. No se trata de antes de la tiranía de las mayorías, donde decían muchos, no, pues ¿para qué? No, si son poquitos, ¿no? No, ya no. Pasamos esa etapa y eso es gracias a este tipo de movimientos. Creo que va por ahí. Vale, pues muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos y... Gobierno de México.